3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de hoy, domingo 14 de mayo, Día de la Madre. Así que felicitaciones a todas las madres hondureñas y a todas las madres que nos están viendo esta noche aquí en el programa. El primer segmento de 3030 hoy no es otro tema y no puede ser otro tema más que la fuga de 22 reclusos de la Penitenciaría Nacional de Támara. Y vamos a mostrar la fotografía, una composición donde se muestran la fotografía de las 22 personas. Estos individuos son miembros de la Mara 18 que se fugaron de la Penitenciaría Nacional el jueves por la noche. Pasó viernes, sábado, hoy domingo, es decir, 72 horas. No se ha informado cómo se fugaron, quiénes participaron en esa confabulación para permitir la fuga, y tampoco se ha informado si hay alguno recapturado. Se buscan delincuentes fugados. Cualquier información, llamar al 143, al 143. Dicen las autoridades que se dará recompensa. Todos los miembros de la pandilla 18, 22 en total, se fugaron el jueves por la noche de la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara. Y la noticia no es que tenían el temor porque se iban para la Tolva, que es este nuevo denominado Pozo 2, aquí en el Moroselí, en el Paraíso. No, esa no es la noticia. La noticia es que se fugaron, punto. Y que hasta el momento no nos han dicho cómo se fugaron y quiénes son los responsables de la fuga de 22 privados de libertad, 22 miembros de la Mara 18 de la Penitenciaría Nacional. Ese es el primer segmento de 3030 esta noche. Van a comentar sobre este particular don Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso Nacional. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Edgardo. Un placer estar en 3030. Quisiera saludar y felicitar a todas las madres hondureñas en este su día. Saludo cariñoso. Y aunque venía por otro tema, el tema de la ley de política limpia, que también lo vamos a abordar, por supuesto, y es el tema de fondo. También vamos a platicar sobre el tema lamentable que ha sucedido en esta semana. Don Wilfredo Méndez es el director de CIPRODE. CIPRODE es el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras. Don Wilfredo, gracias por estar aquí. Gracias, don Edgardo, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muy bien. Don Osman Aguilar es diputado del Partido Liberal y además es ya el candidato a la alcaldía del municipio del Distrito Central por el Partido Liberal. Abogado Aguilar, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Edgardo, por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso, y con Wilfredo Méndez también. Y un saludo caluroso a todas las madres hoy, segundo domingo de mayo, que estamos celebrando su día. Pues bien, me imagino que a los tres les tomó por sorpresa la noticia que se dio a conocer apenas ayer sábado por parte de las autoridades del Instituto Penitenciario a la 1 de la tarde, si la fuga fue el jueves por la noche. ¿Cómo califica eso? ¿Cómo lo toma? Lamentable, Edgardo. La verdad que esa es la palabra que podemos manifestar. Sin embargo, hay que poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo. Momentito, antes del análisis, usted califica lamentable lo que ocurrió. Sí, totalmente. Don Wilfredo Méndez. A mí no me sorprende, don Edgardo, considerando que en el sistema penitenciario no se ha avanzado sustancialmente y considerando también que el proceso de reforma en el sistema de seguridad y justicia está estancado. Entonces no me asombra esta fuga. Don Osman Aguilar. Tampoco me asombra, pero sí notamos una extrema negligencia por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y sobre todo una falta de transparencia, una falta de comunicación, porque si usted se fija, nos preocupa que cuando van a hacer un traslado a los reos, a los privados de libertad, de un centro de detención a uno de máxima seguridad, hacen un show mediático. Y los convocan a ustedes y a todos los medios de comunicación. Sin embargo, en este caso, que se fugaron 22 reos de suma peligrosidad, no anunciaron. 48 horas después, por presión de los medios de comunicación, fue que dieron esta noticia. Sin embargo, al día de hoy no nos han dicho cómo se escaparon, quiénes le ayudaron, si los fueron a traer, porque la información que tenemos es inclusive que llegaron a traerlos hasta en camionetas de lujo y que salieron por la puerta de enfrente, violando 3, 4 anillos de seguridad. Pero lo impresionante es que hayan ocultado la información. 22 privados de libertad que cometieron múltiples delitos, hasta involucrados en masacre, donde hay víctimas, donde hay abogados que los están acusando, donde hay testigos que están declarando en contra de ellos, donde hubo víctimas de estos delitos, familiares de víctimas. Todas estas personas corren peligro desde el momento en que el privado de libertad se fuga. Y el Estado
no da esa información, la oculta. Eso es peligroso, es una mala señal y debe haber deducción de responsabilidad a todos los involucrados. El comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad lo voy a leer a continuación para también a nuestros amables televidentes y nuestros invitados aquí esta noche. Después vamos a escuchar a don Hugo Maldonado y a Omar Rivera que hablan sobre este particular. Dice el comunicado de prensa: la Secretaría de Despacho de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras, ante la fuga de 22 privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de Támara Francisco Morazán, todos ellos miembros de la estructura criminal Pandilla 18, a la opinión pública en general informa lo siguiente: es responsabilidad del Estado de Honduras garantizar la seguridad de su población. Por ello, el alto mando de la Policía Nacional, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario, procedió a realizar las siguientes acciones. 1. Asignar un contingente policial integrado por miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales en apoyo al dispositivo de seguridad externa del centro carcelario. 2. Instruir a todas las unidades policiales a nivel nacional a mantenerse en permanente alerta para la ubicación y pronta recaptura de estos 22 prófugos de la justicia. 3. Activar la alerta roja a través de la Policía Internacional Interpol con los entes de seguridad de los países de la región para sumar esfuerzos en la ubicación y captura de estos criminales. En su opinión, ¿cuál es la primera medida que se debe adoptar, don Osman? Bueno, como le digo, en primer lugar deberían de poner a disposición los involucrados, es decir, las personas que tenían Está responsabilidad. suspendido el director y creo que más o menos como 15 custodios que estaban a esa hora el jueves por la noche. Exactamente, hay que ver desde qué momento lo suspendieron, ¿Y en qué momento se dieron y cuenta las autoridades del Instituto Penitenciario cree que deben de estar ahí o cree usted que hay responsabilidad? Por supuesto que tienen responsabilidad las autoridades del Instituto Penitenciario, porque ellas son las máximas autoridades. ¿Cree usted que esto amerita una barrida de toda esa gente ahí? Yo creo que merece una intervención muy similar a la que se hizo en la Policía Nacional. Debe haber una intervención en el Instituto Nacional Penitenciario. Esta noche una comisión interventora de los centros penales y del Instituto Penitenciario. Podría ser una comisión cuyo mandato venga desde el Congreso Nacional, como se hizo con la Policía Nacional. Inclusive lo pueden hacer desde el Poder Ejecutivo a través de un Consejo de Ministros, pero de que se debe intervenir, el Instituto Penitenciario se debe intervenir. Recuerde que hace poco se fugaron 2 reos de un centro penal en Choluteca y también se fugaron otros privados de libertad menores del Centro Renacer. O sea, lo que estamos viendo es que hay una ingobernabilidad en los centros de privación de libertad y en la máxima autoridad es el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cuál es la medida que se debe tomar de inmediato, en su opinión, don Wilfredo Méndez? Mire, para mí el presidente de la República tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Lo que pasa es que lo veo muy difícil cuando no existe un compromiso efectivo en materia de seguridad y sobre todo desmontar la estructura criminal empotrada incluso en estructura estatal y también con responsabilidad por parte del Ejecutivo. A mi juicio, el presidente de la República debe tomar decisiones partiendo por el ministro de Seguridad. Aquí hay una responsabilidad directa, el ministro de Seguridad debe de responder de lo que está sucediendo, luego el Instituto Nacional Penitenciario, que también tiene responsabilidad, pero aquí hay unos intocables también, frente a toda esa estructura de intocables, que es la estructura militar. Porque son los militares los que están a cargo de los centros penales. Sí, señor. Bueno, el Instituto Penitenciario es el encargado de la Administración General de los centros penales, como de todo el sistema. Sin embargo, la intervención de los militares que vienen a crear anillos de seguridad y que vienen supuestamente a realizar una acción más efectiva, no la vemos. ¿Qué pasó con los militares que estaban ahí a cargo del centro penal? Eso es lo que le menciono de este grupo intocable, como le menciono en todos los momentos. Los militares es donde no se está revisando su responsabilidad en la estructura criminal que gobierna el país prácticamente. ¿Usted dice esta noche que el presidente debe quitar al secretario de Seguridad? Debe por lo menos de emplazarlo, debe de explicar el ministro de Seguridad y el presidente de la República en función de eso resolver, pero buscando las responsabilidades directas de los que participaron en esta fuga. Hay que recordar, don Edgardo, que en 15 días son aproximadamente 65 personas que se han fugado de centros penitenciarios como de centros de menores. Imagínese usted en qué situación estamos. Y la vulnerabilidad de estos centros penitenciarios hay que recordarla, que se hace más grave todavía porque los centros penitenciarios no tienen efectivamente la administración de los centros penales, sino que está en manos de los reos prácticamente, y usted sabe que la administración, la gobernabilidad se ha perdido desde hace mucho tiempo en los centros penales y son los reos los que controlan los centros penales. Don Antonio César Rivera. Yo creo que es importante aclarar varios aspectos. Lo que más ha hecho el presidente de la República es tomar decisiones, y por eso es que ha logrado frenar la delincuencia en nuestro país en los grados que teníamos antes de que él llegara a ser presidente. Él tomó decisiones valientes y las sigue tomando. Y usted puede ver cómo se ha reducido de casi 80 y pico muertes por casi 100,000 habitantes a 50 y pico. Y extorsionadores, crimen organizado, narcotráfico, extradiciones, eso lo hemos visto todo el pueblo hondureño. O sea, sí ha tomado decisiones y va a seguir tomando decisiones. En esto, aspecto de la cárcel,
Así que aquí la conclusión es que necesitamos más pozos. Así como hay un pozo en Santa Bárbara, debería haber uno en El Paraíso y muchos más, porque el sistema penitenciario en Honduras ya estaba contaminado, ha estado contaminado. Esto de esta fuga es un aspecto lamentable, porque lo es. ¿Se va a investigar o ya se está investigando? ¿Cree usted que se deben deducir responsabilidades? No me cabe la menor duda. Y sé que lo va a hacer el presidente de la República. Yo no puedo decirlo porque no me consta oficialmente, pero posiblemente lo que dice Osman, que hay que dar mayor comunicación para la gente que está investigando, no hay que dar ninguna información. Por aspectos de la propia investigación, valga la redundancia. La fuga fue el jueves por la noche y hasta ayer sábado a la 1 de la tarde se informó de que se habían ido 22 reclusos, sí, mareros, miembros de la pandilla después, 18. Sí, exactamente. Puede ser, Edgardo, de que ya se han tomado y se fugaron del módulo denominado Escorpión, que es uno de los módulos que queda en la parte posterior de la Penitenciaria Nacional. ¿Y por qué se fugaron? No nos han dicho cómo se fugaron. ¿Y por qué se fugaron? O sea, son 72 horas y no nos han dicho cómo se fugaron estas 22 personas del presidio. Vuelvo a decir, Edgardo, es lamentable, se van a tomar las acciones del caso, se va a actuar con responsabilidad. ¿Pero por qué se fugaron? Porque no querían irse para el pozo. ¿Qué pasó con los que ya se fueron al pozo? Ha disminuido la extorsión en San Pedro Sula, ha disminuido las muertes de alto impacto en San Pedro Sula, ha tenido efecto el pozo. Estos nuevos 22 dijeron, no, yo no quiero ir al pozo. ¿Cómo lograron? Y los que están allá adentro, ¿cómo se confabularon? Eso es lo que hay que investigar y castigarlos con todo el peso de la ley. Y a mí no me cabe la menor duda que el presidente Hernández ya está actuando. Que no le hayan dicho públicamente que ha sido poca la información, que la estrategia no ha sido la correcta, que por qué por el jueves y por qué hasta hoy. ¿Usted estaría de acuerdo con una comisión interventora de los centros penales y del Instituto Penitenciario? Así como el presidente de la República le pidió al Congreso Nacional que nombrara una comisión depuradora a la policía, que ha tenido extraordinarios resultados, a mí me parece muy bien la idea de Osman. ¿Por qué no? Otra comisión interventora para los centros penales. Muy bien. Don Wilfredo Méndez, ¿estaría de acuerdo usted con eso? Es que mire, yo ya estoy cansado de estas comisiones interventoras que no sirven para nada. La de la policía no sirve. Yo le puedo decir, espéreme que le explique. Mire, le voy a explicar, porque he dado seguimiento a la comisión de reforma en sus distintos momentos. La comisión de reforma que la integra don Víctor Mesa, que la integró don Matías Funes, que no está con nosotros ahora, y que la integró don Omar Casco, fue una comisión muy buena, pero la crearon y luego le tuvieron miedo. ¿Cuál es el punto acá? En una comisión que efectivamente tomaba el asunto en sus manos y que tenía una visión de mediano y de largo plazo. Su gran problema en ese momento es que no tomó decisiones de corto plazo. Y en el corto plazo, políticamente, también es muy importante porque hay que dar respuesta política a un asunto en el cual la ciudadanía presiona. Pero luego, la comisión no, ya le voy a decir por qué no. La comisión actual, mire usted, la comisión se crea en función de todo el escándalo que se conoce en el país producto del periodismo de investigación. No porque las autoridades nacionales lo expresaron de la vinculación de la estructura policial vinculado al crimen organizado al más alto nivel. No hay ni una sola persona de esos señalados en el New York Times que esté en la cárcel. No hay ninguno de ellos. Para mí es una cuestión de resultados. De ahí lo demás es cuento. Le digo una cuestión en los temas de extorsión, en los temas de chantaje y toda esta vaina. ¿Sabe lo que reporta la Policía Nacional en su informe? Que el año pasado, como me decía don Guadalupe Ruela, solamente existió un asalto en buses. ¿Usted cree tal cosa? Eso no es cierto, pero ahí está, en el portal de la Secretaría de Seguridad. Luego, en materia de seguridad de homicidios, tuvimos 2 muertos más, en términos de números. 2 muertos más el año pasado que el año antepasado. Entonces, si vamos en los términos concretos y precisos de lo que vamos a tener nosotros como resultado, yo le diría estas comisiones son una farsa. Y yo le diría que esta comisión actualmente es casi la perfección del ocultamiento de la actividad criminal. La he denominado yo que ha tenido el pulso y el cuidado de enredarnos en un montón de discusiones, pero que de fondo no tenemos nada. Yo respeto mucho su opinión. Pero solo me da un dato. Solo le voy a decir usted me da datos a mí. Pero yo lo he escuchado. Más de 400 depurados de la policía. 400. Pero mire, aquí se esa cifra para usted. Aquí se van por las ramas. Usted quería que esos policías siguieran. Pero es que aquí se van por las ramas ustedes. Oígame, ¿por qué la usted quiere una policía contaminada? No la quiero contaminada. Yo siempre ¿Y de los 400 depurados? Señor, pero dígame usted, al más alto nivel de la Dirección General de la Policía Nacional, al más alto nivel del Ejecutivo, donde hay señalamientos claros de vinculación del Ejecutivo con la estructura criminal, no se hace nada. El fiscal general no hace nada en ese sentido. Le estoy hablando de la estructura al más alto nivel. Lo demás es farsa.
disminuir de 85 muertes por cada 100.000 a 54 no es un logro. Le estoy dando el dato concreto. Usted me da un dato a mí irreal. De la violencia. Usted me da un dato a mí irreal. El dato del observatorio. Yo dato usted 2 real. muertos más hubieron el año pasado que el año antepasado. Vea la estadística de la propia Secretaría de Seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vamos a hablar en concreto de las cosas como pasan. Mire, si me van a instalar... Usted no quiere comisión depuradora. ¿Por qué voy a querer otra comisión depuradora? Es como lo que íbamos a hablar de la ley de política limpia. Mire, esta farsa y este juego político nocivo para la vida y nocivo para el sistema democrático de derecho, ya le vamos a entrar a la ley de política limpia. Ya vamos a entrar. Antes de hacer un corte comercial, quiero que escuchemos sobre este tema de la fuga de 22 pandilleros de la 18 de la Penitenciaría Nacional el jueves por la noche. Todavía las autoridades penitenciarias no han dicho absolutamente nada de cómo se fugaron estos individuos. Nadie dice nada. Está en poder de los militares. Tuve oportunidad de conversar con algunos miembros del Poder Ejecutivo a nivel de Secretaría de Estado, es decir, de ministros, y decían, mire, Edgardo, no podemos decir nada porque los militares tienen secuestrada la información y no nos la dan. Y lo único que han dicho es que se fugaron. 72 horas después, es decir, hoy domingo, por presión no hay de los medios de información. Claro, por presión. HRN fue la primera medio de comunicación que dio la noticia. Sí. Y fue por presión de los medios. Incluso en las redes sociales de noticieros y mismos tuvimos también, estuvimos haciendo encuestas sobre ese tema, presionando para que nos filtraran la información, para que dieran la información. Porque ya se nos había filtrado el mismo viernes, no pude darla en el noticiero hoy mismo porque nadie la confirmé. Hablé con don Freddy Díaz Zelaya, que es el viceministro de Seguridad de Defensa, y me dice el general que en condición de retiro, mire Edgardo, estamos haciendo la revisión, estamos haciendo el conteo de todos los reclusos, hay una especulación en ese sentido, pero no podemos decir nada. El viernes por la noche, es decir, 24 horas después. Sí. No estamos hablando de 2, ni de 3, ni de 4, estamos hablando de 22 individuos que salieron, suponemos, por la puerta principal, por el portón principal de la Penitenciaría Nacional. ¿Qué dice don Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, sobre este asunto? Escuchemos. Lamentamos profundamente la situación en la que estamos viviendo en los diferentes centros penales del país. Creemos que aquí hay fuga de información, porque tengo entendido que los que ahora están en libertad voluntaria, digamos, o fugados, iban a ser trasladados a La Tolva en Moroseli, El Paraíso, pero alguien tuvo que alertarlos para que hicieran lo que se hizo. Lamentamos profundamente aquí se está dando algo interesante. O hay una colusión entre las autoridades penitenciarias o no saben ni lo que está pasando al interior de cada una de las Bartolinas. Creo que esto pone en precario la situación del presidente de la República en el sentido de que está haciendo acciones cuando subalternos en el instituto penitenciario están haciendo otras acciones que vayan en colusión con los grupos de privados de libertad en el país. Ojalá que esto nos ayude a tomar medidas preventivas en los diferentes centros penales del país, porque no se puede quedar de Orly en este aspecto así. Y alertamos al Ministerio Público para que ya se hagan también las acciones del levantamiento de requerimientos fiscales en contra de estos directores de Támara. Omar Riveras, miembro de la Comisión Interventora de la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijo Omar Riveras sobre este tema de la fuga. Muestra de cuerpo entero el mal trabajo de las autoridades penitenciarias, la vulnerabilidad de estas prisiones y la falta de gobernabilidad en el sistema penitenciario del país. Yo creo que el presidente de la República tiene que deducir responsabilidades, no solamente a las autoridades del centro penal de donde se fugaron estos prisioneros, tiene que deducir responsabilidades a quienes están a cargo de rectorar todo el sistema de cárceles en el país. Yo creo que deja mucho que desear el trabajo del Instituto Nacional Penitenciario. Gran parte de los avances en materia de fortalecer al sistema los está dando directamente el presidente con la construcción del Pozo, La Tolva, pero yo creo que el mandatario no puede estar a cargo de todo. Tiene funcionarios de segundo nivel, especializados, que deberían estar a cargo de garantizar que estas fugas no se den y de recuperar, reitero, la gobernabilidad en los centros penitenciarios. Si no son capaces
de garantizar la custodia de los privados de libertad, mucho menos para estar pensando que pueden rehabilitarlos o reinsertarlos en la sociedad, que es uno de los fines primordiales del sistema. ¿Creen ustedes que el Ministerio Público debería actuar de oficio? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que debe actuar de oficio. ¿Sí? ¿Don Wilfredo? Si no es que ya lo está haciendo. No creo que lo vaya a hacer, don Edgardo. Aquí hay una colusión muy bien estructurada de crimen y violencia. El problema que tenemos nosotros... Decía don Omar Rivera, hay que recuperar la gobernanza. gobernabilidad. ¿Hay gobernabilidad a todo esto? No, ¿Hay control? Hay una ingobernabilidad en centros En penales. centros penales, sí. Sí. De acuerdo. Y en A eso me estos refiero, 15 centros días, penales. en estos 15 días ha quedado Qué más que claro. demostrado. Ricardo, me acaban de mandar el dato de los policías depurados. No 400, son 1200. 4.000. 4.000 policías depurados del actual. Ahí está don Omar Rivera, creo que es compañero de la sociedad civil de Wilfredo Méndez. Pero él no cree en esa comisión. Pues sí. Ricardo, yo creo que la responsabilidad se debe deducir desde el primer custodio que estuvo en el módulo, en el centro penal, acuerdo, pasando por los militares que estuvieron en los anillos de seguridad, hasta llegar a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Pero también se debe deducir responsabilidades en las autoridades de quién tomó la decisión de ocultar esa información. Eso es grave, tenemos que ponerle ojo, ocultarle esa información al pueblo hondureño, a la fiscalía, a los entes de investigación. Eso puede ser también, como ya en Estados Unidos hay una figura que le llaman negligencia depravada. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la vida de las víctimas, de la gente que los ha acusado, de los testigos que han declarado en contra de ellos, de los fiscales que están llevando el caso. Entonces yo quisiera saber como ciudadano por qué el gobierno durante 48 horas ocultó la información y solo por la presión de los medios de comunicación se vio obligado a aceptar que hubo una fuga. Y van 72 horas y no nos han dicho cómo se fugaron. Así es. Solo nos dijeron ayer en una conferencia de prensa creo que era de la directora o portavoz del Instituto Penitenciario, que dijo que estaban suspendidos el director y 15 custodios. Eso es todo. Y para de contar. Y ahí nadie ha querido dar información. Personalmente he intentado obtenerla, nadie. Y funcionarios de gobierno, que no quiero mencionar nombre, me dijeron, esto lo tienen los militares bajo 1000 candados. Y esa es la situación. Esa es la situación. Don Julián Hernández, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Brevemente, don Julián, atendemos su comunicación. Buenas noches. Sí, buenas noches, don Edgardo, a los distinguidos invitados. Yo quiero mencionar que se ha venido mencionando ahí sobre la seguridad y la responsabilidad quizás que tiene la Secretaría de Seguridad respecto a la seguridad en estos centros carcelarios. Quiero decir que hace unos 3 años ya la seguridad que correspondía a la Secretaría de Seguridad fue traspasada al Instituto Nacional Penitenciario. Y yo hago alusión a esto porque se menciona a veces si se trata de responsabilidad de la Secretaría de Seguridad o quizás mencionando al señor secretario de Seguridad. Yo quiero decirles claramente que la responsabilidad, la seguridad en los centros carcelarios no le corresponde a la Secretaría de Seguridad. Eso le corresponde exclusivamente a la del Instituto Nacional Penitenciario. Don Julián, ¿me escucha? Sí. 2 preguntas rapidito. Y la seguridad de los centros penales a través del Instituto Penitenciario está en manos de los militares, ¿correcto? Pues es un apoyo que tiene la seguridad interna. Yo creo que vale la pena mencionar. La seguridad interna es del Instituto Nacional Penitenciario. La seguridad externa la está dando las Fuerzas Armadas. Muy bien. Y la otra pregunta, ¿hay algún recapturado de los 22 fugados? Hasta este momento no. Quiero decirle que nosotros como una institución responsable, parte de la Secretaría de Seguridad, inmediatamente se instruyó al alto mando policial para que se hicieran acciones concretas respecto a este hecho de la fuga. ¿Cuáles fueron esas acciones concretas? Una de ellas fue precisamente apoyar con miembros de la Fuerza Nacional, de Misión Nacional de Fuerzas Especiales, lo que es el perímetro para evitar cualquier fuga posterior. Otra de ellas es estar en alerta permanente a todos los jefes de las unidades policiales en todo el país para poder ubicar y recapturar a estos prófugos de la justicia. Y un aspecto importante también, que no solamente a nivel nacional, sino en el área regional. Quiero decir que también se ha coordinado con los entes de seguridad de los países del área centroamericana a través de la Policía Internacional. Sí.
Sí, lo interrumpo, don Julián Hernández, porque precisamente al inicio del programa leí el comunicado de la Secretaría de Seguridad, donde hace referencia a esos puntos que usted menciona. Finalmente le pregunto, ¿ya sabe usted cómo se fugaron esos 22 reclusos? Bueno, es parte del proceso de investigación. No, le pregunto, ¿ya sabe usted cómo se fugaron? En este momento, los penitenciarios están haciendo acciones, porque ya a ellos que les corresponde en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Don Julián Hernández es secretario, es el portavoz de la Secretaría de Seguridad. Dice que no pida, por favor, la institución de Secretario de Seguridad, porque la Secretaría de Seguridad no tiene nada que ver con este asunto de los centros penales. Y tampoco los militares. No, él dijo que sí, que los militares, eran los que cuidan afuera, dijo. ¿Quién es el responsable? Exactamente, de este quién es el asunto? responsable. Correcto. Mire, yo también me preocupa una cuestión, don Edgardo, y es que cuando uno mira los países centroamericanos, en materia de seguridad tiene que ver toda esta vaina a nivel regional también. Uno de los temas del Salvador, del nivel de poderío que tienen las maras en El Salvador es altísimo. Si bien es cierto, en Honduras es bastante grave también, me pregunto cuáles son los niveles de influencia que tienen estos grupos criminales ya ahora frente a la propia estructura estatal, que ese es otro elemento que hay que analizar en este caso. Pero lo que sí es cierto es que la responsabilidad que el Ejecutivo tiene en razón de los temas de seguridad no se puede estar lavando las manos. ¿Usted esperaría mañana lunes una decisión? ¿En qué sentido? Mire, lo que pasa es que yo he perdido la esperanza en un Estado que he denominado un Estado fallido prácticamente. Este gobierno es incapaz de darnos seguridad, de darnos salud, de dar educación, de dar todo. Es decir, entonces, ¿qué puedo esperar yo de Juan Orlando Hernández? ¿Qué puedo esperar yo de un Congreso de la República que ha sido muy complaciente y que ha jugado más bien con este tipo de reformas, creando instituciones que después se regresa, vuelve a hacer sus respuestas del facilismo con la estructura militar? Yo prácticamente no tengo confianza ni espero mucha cuestión en un gobierno de esta naturaleza. Yo creo que él ha perdido confianza en sí mismo. Él hoy habla aquí como sociedad civil. Hace un mes era candidato a alcalde de Libre. Hace un mes era político. Y perdió la esperanza en Libre a tal grado que impugnó todas las corporaciones, todas las actas, o casi todas las actas, donde salió derrotado. Él perdió esperanza. Es el problema de ser incapaz de poder sostener una conversación de nivel. Porque si usted fuera capaz de sostener técnicamente lo que le acabo de decir, ¿por qué dice eso? Mire, yo no me molesto. Lo único que usted digo acaba es de perder su una elección en Libre de sostener como político. Una conversación técnica. No estoy conversando con usted. No, usted no está conversando. ¿Cuántas actas impugnó usted en Libre? No, eso sí, podemos entrar, don Edgardo, ¿cuántas actas impugnó? Lo puedo decir. El 90%. Puedo decir cómo impugné a su magistrado por corrupto. Él perdió porque esta estructura ha sido corrupta permanentemente. Él perdió la esperanza de Libre, pues, impugnó todo Libre. Vamos a un corto comercial en el programa. ¿Cuándo resuelves el tema de la política limpia? Hay cuestionamientos sobre ese tema en unos minutos. Los invitados esta noche 30:30, el diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas, don Wilfredo Méndez, es el director de CIPRODE. CIPRODE es el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras. Don Osman Aguilar es diputado del Partido Liberal y candidato a la alcaldía del municipio del Distrito Central. El grupo de países cooperantes, denominado G16, envió al Congreso Nacional una nota con fecha 24 de abril. Ahora, de 2017, referente a la Ley de Política Limpia. Y en la parte quizás más importante, es el último párrafo de esta primera hoja, dice: de igual forma, el G16 quisiera expresar su preocupación por los cambios hechos al texto de la ley, está hablando de la Ley de Política Limpia, desde su aprobación original. En particular, el texto citado a continuación: contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan concesiones con el Estado y las que explotan los juegos de azar o vinculadas con actividades mercantiles lícitas. Esta prohibición es extensiva, esta prohibición es extensiva a empresas matrices, subsidiarias, sucursales y personas particulares utilizadas por estas. El texto arriba mencionado, dice esta carta del G16, fue modificado de forma que limita su alcance original y modifica el espíritu del texto que fue plasmado por los legisladores en la ley electoral y de las organizaciones políticas en su artículo 83. Dicho artículo también fue integrado a la nueva Ley de Política Limpia y ha quedado redactado de la siguiente forma: contribuciones o donaciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles vinculadas con actividades ilícitas. Sí.
ilícitas. De nuevo, cabe resaltar que en su forma actual, tanto el espíritu como el alcance original del texto legal ha sido reducido, lo cual podría limitar el actuar de las autoridades electorales, en particular de la nueva Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización adscrita al Tribunal Supremo Electoral. El G16 considera sumamente relevante que el proceso de selección de los 3 comisionados sea estrictamente basado en mérito, profesionalismo y conducta moral, dando menor relevancia a su afiliación política. Don Wilfredo Méndez, para que todos podamos entender, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el G16 aquí? ¿Cuál es la denuncia? ¿En qué consiste? Bueno, hay que recordar que el G16, como Estados Unidos en particular, estuvieron muy preocupados porque en el país se impulsaran acciones que fuesen encaminados a los temas de transparencia, rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción. Una de esas acciones es la instalación de la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción. Y en este caso, uno de los mandatos también en este asunto es el tema de la política del control del financiamiento de partidos. Por eso en el Congreso Nacional, a solicitud de la MASI, aprobó lo que se llama Ley de Financiamiento. Ojo, ahí tengo que aclararle algo. Quien envió el proyecto de ley original al Congreso fue Juan Orlando Hernández, enero del año pasado. El original. El original. ¿Y después? Después la MASI nos ayudó con un dictamen borrador y nos ayudó con expertos internacionales. Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, lo que se denomina Ley de Política Limpia. Claro, la preocupación, creo, de los organismos internacionales es porque las distintas investigaciones que se desarrollan nos llevan a una cuestión que se llama el mal de origen, que llaman ellos, que es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Financiamiento que puede venir no solo del tema de crimen organizado, sino de la corrupción. ¿Se aprobó la ley entonces? Lo cual es positivo. Se aprobó la ley, pero con muchas preocupaciones, ¿verdad? Con este tipo de cambios que al final el tema de que había una persona para que se hiciera cargo de la unidad, ahora es que hay 3, producto de esos acuerdos políticos que se dieron en el Congreso, el tema de esta reforma que se dio completamente, eso es un crimen, esos son criminales. Dice la denuncia, son delincuentes. Dice, cambiaron en el Congreso Nacional el contenido de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los partidos políticos y candidatos, cuando se mandó a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, Es que ahí tenemos... en la que se plasma que los partidos políticos y los diputados sí pueden recibir dinero de las sociedades relacionadas con contratos con el Estado de Honduras. Con los concesionarios. Ricardo, tenemos que hacer una distinción, aquí Ricardo. yo te quiero manifestar algo importante, porque yo fui vicepresidente de la Comisión de Dictamen. Esa ley tiene 94 artículos. La MASI preparó el borrador del proyecto enviado por el presidente Hernández y otro del diputado Pavón. El 90% de lo que se aprobó lo consensuamos con la MASI. Solo 2 temas no se consensuaron. Lo que decía don Wilfredo Méndez, la MASI quería un solo comisionado y las fuerzas políticas dijimos imposible. Tenemos que nombrar 3. Cuando está hablando del Ricardo, comisionado, pero para poner aquí- en contexto y que todos entendamos, es el comisionado de este ente fiscalizador Que se va a nombrar el próximo que mes. se cumpla la ley. Sí, señor. Muy Pero bien. tenemos La que hacer MASI una- decía uno. Y las fuerzas políticas, Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación decidimos no nos vamos a poner de Desde acuerdo. ahora, entonces, a raíz de ese acuerdo político, ya sabemos que los miembros de esa unidad fiscalizadora, uno es del Libre, uno del Partido Liberal y otro del Esa Partido fue una Nacional. suposición suya, Carlos. Edgardo, el Esa fue una problema es suposición suya. los Y- países cooperantes déjeme- del G16 no están preocupados por esos cambios, porque esos cambios son legales y son constitucionales. Déjeme terminando. Se vota en el Congreso y hubo 86 ¿Cuál es la votos. preocupación? La preocupación del G16 son los cambios ilegales. El artículo 24, el artículo 73 y el artículo 76 que fueron trastocados de una forma ilegal. Es decir, lo que se aprobó en el Congreso Nacional no fue lo que se publicó en la Gaceta. Y quien lo descubre... Momentito, es así. Claro. No es así. Sí, claro es más. que- y el artículo yo de la soy- vigencia fue Edgardo, trastocado también. Yo fui, es así. Sí. Y no fue trastocado, sino que fue una fe de rata que ya lo aclaró. Por eso, no se Edgardo, publicó lo que te se voy a aprobó en el explicar- Congreso. te voy a Esa es la explicar- preocupación te voy a del explicar G16. ¿por ¿No qué? se publicó? Lo que se aprobó, o sea, hubo cambios a lo que se En un aprobó en el artículo, Congreso. en la vigencia de la ley, y lo puedo No, explicar. fueron varios. Lo puedo Y se explicar lo puede explicar. perfectamente bien. Explíquelo, por favor. Muy bien, lo voy a explicar si me da el tiempo. Mire, aprobamos los 94 artículos.
95% de lo que la Maxi quería. Yo tengo el borrador aquí en mi correo electrónico. Pero eso no es de cierto. la división electoral. La Maxi no aprobó eso. Ya lo voy a enseñar. No es cierto, pero eso es una farsa. La Maxi no respaldó esto. El hecho de que un comisionado lo haya hecho. Eso no. Y que, no, señor. No, eso señor. la Maxi estaba en contra. No. ¿Tiene usted la razón en eso? Eso, mire, eso es le doy mentira. la razón. Edgardo, le estoy dando la razón. Bueno, gracias. Don Wilfredo, la Maxi quería un solo comisionado. Sí. Las fuerzas políticas decidimos que no lo íbamos a nombrar. Ni que fuera el Papa Benedicto, cualquiera, no íbamos a llegar a 86. Entonces que mejor fueran 3 como el Tribunal de Cuentas. Lo decidió su líder, Manuel Zelaya Rosales. Pero el problema son los líder cambios de Osman, ilegales. Y nosotros todos decidimos que no iba a ser un comisionado. Se tiene un nivel de desconfianza. Entonces, porque el nivel de corrupción es tan amplio que tienen que repartirse todo el pastel. Porque ponen uno, es decir, lo pone una sola estructura. Le estoy diciendo que esa ley de política limpia iba a quedar como papel mojado. No íbamos a nombrar nunca al comisionado. Así como dimos como 9 vueltas para nombrar la Corte, aquí vamos a dar 50 vueltas para nombrar a ese comisionado. Entonces, porque siempre va a haber desconfianza de un partido, de otro. Porque la ley electoral ocupa 86 votos, Edgardo. Sí. Nosotros tenemos 50. ¿Dónde conseguimos 36 más? La Constitución de la reparación ilegales es la preocupación del G16. Para aprobar esa persona, que sí, el comisionado de ese ente fiscalizador que iba a asegurarse que esta ley se cumpliera, se necesitan 86 votos. Claro, es la única ley de la República que se ocupa mayoría calificada. Sí, señor. Mayoría calificada. Sí, señor. Para asuntos electorales. Nunca. Ya. Entonces, pero Edgardo, el G16 se preocupa. Un momentito, para que la explicar. La preocupación del G16 no es por los comisionados. No lo menciona en la carta. No. Ellos por los concesionarios. Sí, así lo dice. Correcto. La ley electoral y la ley de financiamiento traía ese artículo. Su servidor pidió la reforma de las dos, de la ley electoral y de la ley de financiamiento. Yo tengo el video. Yo tengo las copias, se lo doy cuando quiera. ¿Por qué pidió el cambio? Porque es bien sencillo, Edgardo. ¿Por qué se le va a prohibir a un concesionario aportar a una campaña política? Ejemplo. Un ejemplo. Un concesionario de la ruta de transporte, Tegucigalpa-Guaymaca. Él tiene una concesión del Estado para la ruta Tegucigalpa-Guaymaca y él quiere contribuir con su candidato a alcalde. ¿Por qué no lo va a hacer? Salvador Narrala, nombre y apellido. Yo creo que hasta ahora de la noche hay un programa en otro canal de televisión. Yo sé que los domingos de la noche. Bueno, yo no lo veo, pero me cuentan en las redes sociales. Desde hace tiempo, el dueño de ese canal, que tiene una concesión del Estado de televisión, le da un programa ahí, Salvador, a las 9 ¿a qué horas? Hace más de 2 años. Muchos personas... ¿Eso en el proyecto inicial estaba prohibido? Estaba prohibido. Sí, y lo permitía la ley electoral. Un concesionario del Estado antes aportaba debajo de la mesa. Antes aportaba anónimamente. Hoy, ese concesionario del Estado tiene que aportar públicamente. Y va a quedar en el candidato a diputado o alcalde que esa persona contribuyó con tal candidato a alcalde, a diputado o a presidente. Hace poco fue la convención del Partido Liberal. Escuché decir, nosotros no gastamos tanto como el partido de gobierno. A nosotros los buses nos los regalaron y nos dieron un buen precio. Ajá. Es una aportación de un dueño de transporte que tiene esa concesión y quiere aportar al Partido Liberal para esa convención. Y fue un candidato, un ex candidato a alcalde nuestro. No, yo no sé nombre ni apellido. Pero aquí hay que distinguir de concesiones a concesiones. Porque yo le puedo poner otro ejemplo. Déjeme terminar, Osman. Termina. Osman Aguilar, yo hablé con el jefe de bancada de Osman, con Yuri Sabas. Yo hablé con José Alfredo Estrella, presidente de la Comisión Electoral. Hablé con Jorge Cálix de Libre. Hablé con Manuel Zelaya. Miren, que el que tenga una concesión que aporte, pero que lo haga públicamente. Óigame, Edgardo, esta compañía de televisión por los años ha fortalecido la democracia. Esta compañía de televisión le da espacios gratuitos a partidos políticos pequeños por los años. Se le va a prohibir a un medio de comunicación aportar a la democracia. Cuando va a quedar más bien marcado de ahora en adelante. Canal 13 aportó tantos millones de lempiras al candidato tal. Es más transparente más bien. ¿Cuál es el problema que un concesionario aporte públicamente y que tenga un techo? La persona natural no puede aportar más de 1 millón de lempiras. La persona jurídica no puede aportar más de 8 millones de lempiras. Lejos de estar más bien trastocando, lo que hicimos fue reformar la ley para darle mucho mayor transparencia. Entonces me va a salir un ejemplo, que la concesión de Palmerola.
La concesión del peaje, esa no podría aportar. Todos hay que son hacer concesionarios, distinción, hay que grandes hacer o distinción. chiquitos. Le acaban de dar una concesión millonaria para cobrar peaje de una carretera que ya existía y solo puso las casetas para cobrarle al pueblo hondureño 18 lempiras por cada caseta, y que en esa misma campaña le venga a hacer una aportación millonaria. Por favor, Edgardo, hay gato encerrado. Entonces, por eso hay que hacer la distinción entre los diferentes tipos de concesiones que hay en el Estado. Usted termina de dar su opinión, Wilfredo Méndez también, ya regresamos. Esa reforma a la que usted dice, 2, que pasara de un comisionado a 3. Nos pusimos de acuerdo a los partidos políticos y logramos más de 95 votos. Ahí todos los partidos políticos votaron a favor. 1. 2, para que los concesionarios puedan aportar y sea transparente su aportación, y con un techo también logramos la mayoría de más de 90 votos. ¿Partido Liberal votó a favor? Sí, señor. Partido Nacional, evidentemente. ¿Y Libre? ¿Y Libre también? Sí, señor. Es más, ¿Y entonces dónde está la discusión ahí? Es más, Edgardo, la discusión está en los cambios ilegales. Mire, o sea, eso que se aprobó. Es que lo que se aprobó en el Congreso se aprobó. Sí, así pero lo la dice la pregunta es, Constitución. ¿en qué cambió cuando se publicó en la Gaceta? Por ejemplo, la vigencia. Nosotros aprobamos en el Congreso que fuera de entrada en vigencia inmediata. Termíneme de decirlo de las concesiones. ¿Cuál es el problema que usted dice de las concesiones? Es que hay que hacer una diferencia. O sea, no podemos hablar de una concesión a una persona que se le da un número de taxi, que es una concesión, a una persona que se le da una ruta de un bus urbana o interurbana, esa es una concesión. A hablar de otro tipo de concesiones gigantescas como la carretera, el peaje de la carretera. Entonces habría que hacer una diferenciación entre los tipos de concesiones que hay. Mire qué contradicción la de Osman. Al que tenga una concesionaria pequeña, al taxista que tiene pocos ingresos, ese que aporte. Y al concesionario grande, el multimillonario, ese que no aporte. No. Mire qué contradicción. ¿Cuál es la contradicción? El dueño de la ruta de bus. La pregunta, COVID, que es la de la concesionaria de la CA5, sí, la de los peajes, sí, Palmerola, le puede aportar. No, señor, no es cierto. Claro. Artículo 26 de la Ley de Financiamiento. Contéstele a don Osman que dice que se puede. Prohibición de aportaciones. Queda terminantemente prohibido a los sujetos obligados en forma directa o indirecta. 1. Contribuciones de entidades o empresas públicas o con participación del Estado. El estadio tiene participación en Palmerola, tiene participación en COVID, no pueden aportar. Eso está en numeral 1. Eso no lo tocamos. Mire, tocamos concesiones, no tocamos participación del Estado. Pero es que es una concesión también. Pero es que es una concesión, es un concesionario del Estado. Pero que eso tenga, es cuestión de criterio. Tenga participación. Entonces ahí va a entrar en una disyuntiva entre la ley electoral y la ley de política limpia. Las alianzas público-privadas no pueden aportar. Se lo voy mejor que lo lea usted. Artículo 26, el numeral 1. A ver, préstame. No, el problema es 2 de grado. Sí, está complicado. Pero me va peor. Si hay mire, contribuciones, ¿cómo dice aquí? Edgardo, ¿cuál es la si se contradice la ley de política limpia con la ley electoral, va a permanecer la ley electoral. Y fue en la ley electoral donde se hizo el cambio, no es en la ley de política limpia. Es en la ley electoral. Ahí fue donde hicieron el cambio. Perdón, lo voy a leer. Artículo 26, prohibiciones de aportaciones. Sí. Queda terminantemente prohibido a los sujetos obligados aceptar en forma directa o indirecta. Los sujetos obligados son... Nosotros, candidatos a cargo de popular, diputado, alcalde, y presidente. partidos políticos. Partidos políticos. 1. Contribuciones de entidades o empresas públicas o con participación del Estado. ¿Sí? COVID tiene participación del Estado. Pero en la ley electoral, con la reforma que propuso Toño, les dice a los concesionarios sí pueden aportar. Entonces, si usted se va a la pirámide jurídica, la ley electoral tiene primacía. Inclusive es una ley que se aprueba con mayoría calificada. Esa se aprueba con mayoría simple. Entonces hay una contradicción. Óigame, Osman, y si, la ley de financiamiento de mayoría calificada, es así también, amigo, porque es también en materia electoral. ¿Qué le Pero pasa? entonces hay una contradicción entre los en la ley electoral también está esa quedó. En la ley electoral quedó que los concesionarios ya pueden te la vamos a sacar aportar. también. Ya pueden aportar. Ahora, miren, Edgardo, el asunto está aquí que esto no se resuelve tan fácil porque el comunicado que G16 hace lo menciona claramente su preocupación por el hecho de que se apruebe una cosa en el Congreso y se publica ese es el verdadero problema. Vamos a corte comercial, regresamos en un momento. Ese es el verdadero problema. Dice que lo que cuestiona don Osman Aguilar, entre otras cosas, es que una cosa fue lo que se aprobó en el Congreso y otra cosa es lo que se publicó en la Gaceta. Así ¿Deme es. un ejemplo? La vigencia, la entrada en vigencia de esta ley. Esta ley, según se aprobó en el Congreso Nacional, tendría que ser de vigencia inmediata. Sin embargo, al momento de publicarla, lo trastocaron y pusieron que iba a entrar en vigencia 90 días después de su publicación. ¿Qué se pretendía con esos 90 días después? Imagínense, 90 días de su publicación, más 90 días que tiene el mismo
la misma ley da para conformar los 3 comisionados y que entren en operaciones más 30 días para hacer el reglamento, sumaban 210 días. Entonces, nosotros lo que creemos es que con ese error, porque dijeron que fue error, lo que pretendían es que pasara el llamamiento de las elecciones generales para que no se pudiera implementar en estas elecciones del mes de noviembre en las generales esta ley. Esa fue la intención, pero afortunadamente nosotros que somos del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi nos dimos cuenta de los cambios ilegales a través de nuestro compañero Aníbal Calix, lo denunciamos, pusimos en conocimiento al doctor Jiménez, el doctor desconocía, inmediatamente el doctor Jiménez Mayor pidió al Congreso Nacional los audios, inmediatamente pidió toda la información y ahí fue donde nos dimos cuenta que quien sí sabía de esos cambios era el doctor Jacobo Domínguez. Sorprendentemente para nosotros, como Frente de Apoyo a la Maxi, como Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, el doctor Juan Jiménez no sabía de esos cambios, pero el doctor Jacobo Domínguez sí. Jacobo Domínguez es el delegado electoral de la Maxi, ¿no? Correcto. Es el enlace entre la Maxi y asuntos electorales. El enlace entre la Maxi y el Congreso. Exactamente, sí. Él sí sabía de ese cambio. Para asuntos políticos y electorales. Él tiene un mandato para asuntos un miembro de la Maxi sí sabía de ese cambio y don Juan Jiménez no sabía ese cambio. El vocero por de la eso Maxi, ese pleito que se tienen ahí Domínguez y Juan Jiménez. Bueno, yo creo que eso fue uno de los desacuerdos porque tenemos información en efecto de que, bueno, en el Congreso el doctor Jacobo Domínguez se reunió con la comisión y prácticamente llegaba rápido a los acuerdos con el partido de gobierno, con la comisión y a vista y complacencia de él es que se realizaron cambios y él no notificó a la MASI, no notificó al secretario general de la OEA, a tal grado que el secretario general de la OEA vino a nuestro país y no se dio cuenta de esos cambios. Ricardo, para mí esto sí es lamentable porque esta ha sido una acusación bien irresponsable. No, Toño, vos bien sabés lo que pasó. Yo soy parte de la Comisión Electoral. ¿Sabe usted quién preside la Comisión Electoral del Congreso? José Alfredo Saavedra, dirigente liberal. Un buen diputado liberal, claro. Extraordinario diputado. Claro que sí. Y que hable Osman Aguilar con él, le voy a pedir yo a Osman, para que le cuente que todas las reuniones de Jacobo Domínguez, Comisión Electoral, las presidió José Alfredo Saavedra. ¿Y las que hacía solo con el Partido Nacional? No hace solo, nosotros somos 50 diputados, Osman, sí, tenemos 86. Hizo varias solo con el Partido de Gobierno, por supuesto que sí. Él le mandó a todos los miembros de la Comisión Electoral el borrador. Aquí lo tengo, Edgardo. División de Reforma Electoral del Congreso Nacional, el 19 de agosto del 2016. Aquí al final te vas tú a la vigencia de la ley, el 19, lo probamos hasta noviembre, 19 de agosto, don Jacobo Domínguez, el staff de la Maxi, a toda la comisión electoral que preside José Alfredo Saavedra, nos mandó este borrador. Y en los artículos transitorios dice, la unidad técnica de financiamiento, transparencia y fiscalización, una vez integrada, deberá emitir su reglamento interno, el cual debe ser aprobado en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. La Secretaría de Finanzas, por aquí tengo la vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia esa ley? Ya entró en vigencia. Se cambió. Claro, porque se identificó, se subsanó la eso. denuncia, pero hubo la intención de sabotear la entrada en vigencia de la ley. No es cierto. Claro, mire, vamos a un corte comercial. Don Wilfredo Méndez, incluso la palabra cuando regresemos. Ya le volé la... Don Wilfredo Méndez, en uso la palabra. Mire, don Edgardo, dos cosas que me gustaría resaltar. Primero, que creo que es tiempo de que la Fiscalía, es que usted es una forma de decir tonta, pero la tengo que decir, ¿no? Que la Fiscalía debería hacer algo con esto del Congreso, que aprueban una cosa y publican otra. Esta es una de tantas cosas que se han hecho en ese Congreso. Entonces, eso no es tolerable, eso es un delito y hay que hacer algo. Segundo lugar, la ley de política limpia no es cierto que cuenta con el respaldo de la Maxi. Una cosa es que don Jacobo Domínguez le haya seguido el juego al grupo de gobierno y que quieran incluso buscar condiciones para neutralizar a la Maxi y hacer que salga también, ese es otro asunto. Pero no es cierto de que esta ley al final termina con el respaldo de la Maxi. Yo creo que aquí es cierto, un pleito supuesto entre Jacobo Domínguez de la Maxi y Juan Jiménez Mayor y la sociedad civil apoyando a uno y nos quieren desprestigiar a nosotros, es ridículo. Pues ese es pleito de ellos. Yo no le entiendo a don Wilfredo Méndez, sinceramente.
se mete al ruedo político, lo cachimbean en las urnas, impugna todas las actas, renuncia a ser regidor. A este ataque tan Llegamos al final del programa. Muchas gracias por su atención. Gracias, abogado Osman Aguilar. Gracias. Solo reiterarle que el Frente Parlamentario de Apoyo a la MAXI, como el Partido Liberal, está dando su apoyo a la misión, en especial a su vocero, el doctor Juan Jiménez, y esperamos que deje la clase política y algunos empresarios de hacer ese intervencionismo y de querer sabotear el trabajo de la Don MAXI. Wilfredo Méndez, 10 segundos para despedir, por favor, de su parte. Muchas Un gracias, mensaje. don Edgardo. Hay que seguir profundizando sobre los temas, pero hay que cambiar esa clase política corrupta. Así es que no votemos por corruptos. Yo creo que el Partido Libre no votó por corruptos hace un mes y escogió un buen candidato a alcalde como Jorge Aldana. El Congreso Nacional es soberano. ¿Verdad? No, es que los libres no votan por los corruptos. Libre votó por Jorge Aldana. El Congreso Nacional es soberano. Las recomendaciones del organismo internacional, bienvenidas, pero ahí los que mandan son los 128 diputados. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.